Esta pequeña oración la saqué de un libro que tiene mi mamá de oraciones, ¿verdad? No se resaltó y me gustó y nomás quiero compartirla con ustedes. Es que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si quieren cerrar los ojos y nomás escuchar, ¿verdad? Dice: ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de los dones, ven luz de los corazones. Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el premio de la virtud, dales el puerto de salvación, dales la felicidad eterna. Amén, aleluya, aleluya. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bien, todos, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿También? Gracias a Dios, está mucho mejor. He estado estos días hospitalizado, la dieron de alta el viernes y pues aunque sigue enfermita, pero está mejor. Ahorita acabo de hablar con ella y pues sigue con dolor y todo, pero bueno, es parte del proceso de ella, ¿ok? Bien, todos deben de tener esta hojita, ¿la tienen? Sí. Bien, okay. Esto fue lo que enseñamos la vez pasada en la primera lección. Todos deben de tener, además de eso hoy, de esta hojita, la que le mandé la semana pasada, que hablaba del Levítico. Sáquenla por ahí. Que tenía Levítico. Esa cosa, esa misma. Levítico, todo el mundo la tiene. ¿Ok? Todos deberían de tener esta otra copia. Que la acabo de entregar hoy. ¿Ok? ¿La tienen esta? Y deberían de tener esta otra. Sí, la acabo de entregar hoy. ¿Ok? Con estas cosas vamos a estar trabajando los 2 libros que tenemos para hoy, ¿ok? Tenemos esos 2 libros que tenemos aquí. Para poder entrar, ya que ustedes tienen, yo les di este tema, que es el plan del Antiguo Testamento. El plan del Antiguo Testamento, como ya ustedes ya lo hemos discutido varias veces, ya este plan, lo tienen ahí. Lo tienen en esto. Todo comienza, decíamos que todo comienza desde la perspectiva de la primera P, ¿verdad que sí? Veamos la primera P. Y esta primera P, a esa primera P que tenemos ahí, le sigue una M. ¿Estamos ahí, verdad que sí? Ok, en la P, estamos hablando que la época patriarcal, ¿verdad que sí? Esa época patriarcal. Y en la época patriarcal la dividimos en 2 partes, decíamos, ¿verdad que sí? La primera parte de la época patriarcal es la creación de la humanidad, la formación de la humanidad. ¿Ok? Y eso lo encontramos en Génesis 1 al
Al 11. Y la creación del pueblo de Dios, de Israel. Que lo encontramos del 12 al 50 en Génesis. ¿Dudas, preguntas ahí? Decíamos también aquí que esta parte de la época patriarcal la podíamos dividir en dos grandes partes. La podíamos dividir en la primera, que es la creación del hombre, la humanidad. Vamos a usar la palabra humanidad, que me suena mejor. Y la creación del pueblo de Dios. Pero también podíamos hablar de la Toledot. ¿Recuerdan la Toledot? Y decíamos que dentro de la Toledot hay 10, ¿verdad? Las primeras 5 que van orientadas a la creación de la humanidad y las otras 5 que van a la creación, a la formación del pueblo de Dios. Y eso ahí. Y decíamos que una palabra además de aquí que aprendimos es la Bereshit, ¿no? Que es la palabra para designar el libro del Génesis. Aquí está, perfecto. Ok. Nos movíamos entonces un poco más, entonces entramos al libro del Éxodo. Y aquí en el Éxodo, el libro del Éxodo, teníamos a Moisés, ¿verdad? A Moisés. Dejábamos el libro de la Beresh con el evento de ¿quién? ¿De quién? ¿Aquí quién se quedaba? José. Aquí quedaba José. Conectaba José. Y entonces el pueblo de Israel, bajo la opresión de ¿quién? Del faraón. Del faraón, del egipcio, ¿no? Y hablábamos aquí de lo que significaba la opresión, ¿no? ¿Por qué el pueblo llegó a la esclavitud? Lo discutíamos en la clase que tuvimos, ¿no? El por qué el pueblo sufrió y cuál fue el castigo del pueblo. Un pueblo que era nómada, un pueblo que era pastoril, se convirtió en un pueblo que construía. Y por lo tanto, las grandes fortificaciones que tiene Egipto pues fueron basadas por la esclavitud. ¿Ok? Entonces de ahí hablábamos vimos un video donde mostraba cómo fueron en la salida del pueblo y históricamente los estudios que se han dado a conocer sobre este paso del pueblo a esa tierra, al desierto y las consecuencias de cada uno de ellos. Veíamos entonces en esta dimensión y decíamos que es un libro que tiene un mensaje. Eso es un libro que tiene un mensaje. No estamos hablando de un libro historiográfico, no estamos hablando de un libro geográfico, sino estamos hablando de un libro que lleva un mensaje. Y el mensaje que nos va a dar justamente aquí es que todos tenemos un faraón. Tenemos un faraón. Y ese faraón, que puede ser un pecado, puede ser una situación de vida, ¿no? Que necesita ¿de qué? De un Moisés, de una persona que libere. Y eso es lo que la enseñanza que va a puntualizar justamente el libro del Éxodo. El libro del Éxodo va a marcar esa dimensión de liberación y lo que significó la liberación. Hacíamos también una pausa para la institución, lo que era la Pascua, dentro de la Pascua como un elemento interesantísimo que se da los fundamentos para lo que es la Pascua cristiana, ¿no? Y veíamos también a Moisés como un modelo que es el prototipo del libertador del Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento, ¿quién iba a ser el nuevo Moisés? Jesús, muy bien. Ahí puntualizábamos eso. Y ahora, después de este paso, nos encontramos, y en la gráfica ustedes lo van a ver bien bonito, ¿verdad? Aquí está medio feito, ¿no? Vamos a encontrar estos ritmos cardíacos, y estos ritmos cardíacos va a significar el tiempo del pueblo de Israel en el desierto, hacia la tierra prometida. Y de ahí vamos a vernos con los libros del Levítico, con el libro del Número,
Y básicamente, ¿verdad? El Deuteronomio, pero el Deuteronomio lo vamos a ver un poco más adelante. Y esta dimensión aquí vamos a ver todas las vicisitudes que tuvo el pueblo en la tierra, justamente en el desierto. Y veíamos en el video pasado cuáles fueron las actitudes del pueblo en el desierto. Las veces que el pueblo le fue infiel al Señor. El que no creía en su providencia, el que no creía, justamente no se apoyaba dentro de esa dimensión del plan de salvación. Y de aquí comenzamos entonces, hay una S en su diseño, ¿no? Y veíamos que empezaba la época de la monarquía, Saúl, ¿no? Y llegaba hasta la máxima expresión que era David, ¿ok? Luego bajaba un poquito y hay otra S, decíamos que era Salomón, ¿verdad? Y luego pasábamos hasta uno que decía que hay una R, Roboam. Roboam, ¿cómo es? ¿Cómo era? No lo digan, no lo digan, por favor. Y decíamos que fue la época de mayor desgracia para este pueblo, porque aquí se dividió el pueblo, ¿no? El pueblo de Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur. Y tenemos ahí esa gran situación norte y sur. Y dentro de esa misma situación encontramos que hay un intento de reforma, y a ese intento de reforma le llamamos la J, y yo le he puesto entre un 2, Deuteronomio, ¿verdad que sí? La deutero, y decíamos que la palabra deuteronomio, deuteronomos, significa deutero 2, nomos ley, la segunda ley, ¿verdad que sí? Y luego de ahí pasábamos entonces a ese intento, que fue un intento fallido porque el pueblo no lo aceptó, y de ahí pasamos a la época más terrible, y esa época más terrible le llamamos exilio. Y decíamos que en este exilio el pueblo, tanto el norte como el sur, vivió la época de pobreza máxima, y a esa época de pobreza máxima le llamamos ¿cómo? Anahuim, esa experiencia de pobreza máxima. Y decíamos que Anahuim tiene 3 características. El término pobreza de Anahuim, que es uno de los que encontramos en el Antiguo Testamento, porque hay otros 4 sentidos, o por lo menos 3 o 4 sentidos de pobreza, que está el Ebión, Dal, Ras y el Anahuim. Ese sentido, esos 4 sentidos de pobreza, ¿no? El Bión, el Ras, el Dal y el Anahuim. Entre ellos decíamos que el Anahuim se caracteriza por tener 3 cosas. ¿Cuáles son? Era la pobreza, humillación, no es humildad, es humillación, humillación y desolación. ¿No? Habían puesto su confianza donde no la tenían que colocar. Y eso lleva consigo el ser Anahuim. Y de ahí el pueblo sufrió muchísimo. Entonces cuando hay un poquito así, le ponemos la C, y esa C significa Ciro, un rey que permitió al pueblo, el pueblo de Israel, empezar otra vez a fundamentarse y a establecerse dentro de su propia religión, y ese intento. Y aquí termina lo que llamamos el Antiguo Testamento. En esta área de aquí vamos a encontrar la línea de los profetas mayores, menores y anteriores. Los anteriores son los libros históricos. Aquí vamos a encontrar también los libros que son de poéticos y sapiencia. Todo esto va a acompañar este periodo que encontramos aquí. Todo este periodo va a estar acompañado de los profetas anteriores, los profetas mayores y los profetas menores. Junto a eso, también los libros poéticos y los libros sapienciales.
¿Ok? Que para ahí vamos. ¿Ok? Bien. Entonces, viendo eso, nos encontramos con dos libros que vamos a estudiar hoy. El libro del Levítico y el libro del Número. Y vamos a ver qué es eso del libro del Levítico y el libro del Número. Para eso, vamos a sacar las copias. Y vamos a empezar con el libro de Levíticos. Vamos a ver en sus Biblias, busquen en sus Biblias el libro de Levíticos. Vamos a ver cómo está compuesto este libro. Vamos a ver, busquen cuántos capítulos tiene, por favor. 27. El Biblia que cortaron más capítulos. ¿Le cortaron? ¿Ustedes no quieren leer mucho? Vamos a ver, ¿cuántos libros tiene? 27. Ok, bien. Y vamos a ver el libro de Levítico